Licenciado Yepes, buenas tardes, bienvenido. Recordarle que tiene usted 5 minutos de exposición libre. Si no le son suficientes, tiene 2 minutos adicionales para completar su discurso, su presentación. Luego de ellos, pasamos a una ronda de preguntas de los honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El tiempo comienza a correr y puedes hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, honorable señor presidente y demás integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura. Realizamos nuestros estudios primarios, intermedios y secundarios en el Colegio Santa Teresita de esa gran educadora que en vida se llamó Mineta Roques, donde obtuvimos con honores académicos el título de bachiller en Ciencias y Letras, para luego ingresar a la Universidad Nacional Pedro Enrique Surella, donde obtuvimos el título de licenciado en Derecho cum laude en el año de 1985. Realizamos estudios sobre la evaluación y el control de la acción administrativa en el Instituto Internacional de Administración Pública en París, Francia, y sobre derechos humanos en San José de Costa Rica, auspiciado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, teniendo la oportunidad de interactuar en esos momentos con el entonces presidente don José Figueres. Realizamos la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana UNIBE, donde obtuvimos el título de Magíster en Derecho Constitucional. Escribimos nuestro primer artículo a la edad de 17 años en el Decano Listín Diario, gracias a la generosidad de don Rafael Herrera Cabral, que a pesar de la diferencia de edad, sostuvimos una estrecha amistad. Tenemos 5 obras escritas y publicadas, las 3 primeras premiadas por la Federación Interamericana de Abogados en sendas conferencias celebradas en México, en Argentina y en Chile. Son ellas La ética profesional del abogado, las 30 en lo contencioso administrativo, con 2 ediciones totalmente agotadas, la cual fue prologada por el licenciado Néstor Contín Aybar, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, y la misma fue presentada en el acto de puesta en circulación por el doctor Juan Barham Mufti, que a la sazón era el presidente de la Honorable Cámara de Cuentas, correspondiéndonos el honor de que el presidente Salvador Jorge Blanco asistiera a ese acto de puesta en circulación. El SIDA en el Derecho Penal de la República Dominicana, prologado por el eminente jurista Artañán Pérez Méndez, y fue presentado en el acto de puesta en circulación por ese penalista brillante, fallecido recientemente, el doctor Ramón Pina Acevedo, y tuvimos la ocasión de que el presidente Balaguer se hiciera representar en el acto de puesta en circulación por el entonces secretario de Estado de la Presidencia, el doctor Noé Sterling Vázquez. En la 30 conferencia, donde este libro fue premiado en Santiago de Chile, nos dio la brillante oportunidad de interactuar con el presidente Patricio Aylwin. El juicio político a la luz del debido proceso, con 2 prólogos, uno nacional a cargo del jurista Cristóbal Rodríguez Gómez y uno internacional a cargo del magíster constitucionalista Abraham García Chávarri, y contiene los comentarios del magistrado Rafael Ciprián, del intelectual Tejeda, el director del listín del Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, y tiene el comentario del jurista Servio Tulio Castaños Guzmán. Fue presentado por el profesor Domingo Gil en el acto de circulación. Y finalmente, para acabar esta parte intelectual, tenemos escrito y publicado la obra titulada Aspectos relevantes de la vida de Juan Pablo Duarte, la cual fue auspiciada por los clubes Rotario Santo Domingo Herrera y Rotary Club Santo Domingo. En el aspecto de nuestra experiencia laboral y docente, podemos manifestar aquí que hemos sido asesores de diversas empresas, tanto públicas como privadas, profesor en el curso
de Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, profesor de Derecho Comercial en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, profesor de Derecho Administrativo, titular de la materia en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas. Laboramos en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en las firmas de abogados Rusi, Becci y Heredia Bonetti, en la firma de abogados Abraham y Asociados. Fuimos consultor nacional del proyecto de reforma y modernización de la Presidencia de la República, contratado por el PNUD. Fuimos secretario de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, correspondiéndonos el honor de que todos los partidos que interactuaban en la Sala Capitular en ese momento, a unanimidad, emitieron una resolución reconociendo nuestro trabajo y designándosenos como asesor honorífico de la Sala para poder recabar la experiencia vivida por nosotros cuando pasamos por allí. Fuimos director legal de la Superintendencia de Electricidad, miembro titular de la Honorable Cámara de Cuentas. Le quedan, licenciado, los 5 minutos terminaron. Correspondiéndonos, puede utilizar los 2 minutos para que concluya. Correspondiéndonos el honor de haber sido el miembro titular de la Cámara de Cuentas más joven. Y finalmente establecimos en el año de 1988 como socio fundador la oficina Yepes Zuncar, donde hemos desarrollado un intenso ejercicio profesional solamente con las interrupciones que las funciones públicas que hemos desempeñado los han impedido. En cuanto por este transcurrir de nuestra vida, hemos recibido diferentes honores y reconocimientos, como es el de habernos declarado huésped distinguido de la ciudad de San Juan Bautista, Puerto Rico, huésped distinguido de la ciudad de Acapulco, Guerrero, México, honores académicos del Colegio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y fuimos declarados hijo distinguido de estas 5 veces centenaria ciudad de Santo Domingo que nos vio nacer. Y hemos sido también declarados como visitante distinguido de los distintos municipios cabecera del país, cuando tuvimos la ocasión de, como gobernador de todos los clubes rotarios de la República, extender una visita a esos municipios. Y quiero decir aquí que fuimos el gobernador rotario más joven del mundo, lo cual propició que fuéramos invitados a la Conferencia Latinoamericana Presidencial en México, y esto nos llevó a interactuar con el presidente Ernesto Zedillo. Estoy a su disposición. Sí. Muchas gracias. Preguntas. Buenas tardes, señor Luis Sebastián Yepes Zuncar. ¿Tiene usted militancia política? Sí. ¿Cuál es esa militancia? Nosotros pertenecemos al Partido de la Liberación Dominicana desde el año de 1997 hasta la fecha. Bien. Y eso consta en el formulario que tuvimos a bien completar cuando solicitamos y aspiramos a estas elevadas funciones de pertenecer al Tribunal Constitucional. Perfecto. Usted en el año 2008 fue enlistado para un juicio político en virtud de ser miembro de la Cámara de Cuentas. Sin embargo, usted utilizó el recurso de renunciar. ¿Me puede explicar la facultad, de la posibilidad y la valoración misma que usted le da al hecho de extraerse de la posibilidad del juicio, renunciando antes de que fuera sometido? ¿Cómo no? En esa época el juicio político no estaba regulado como no lo está ahora. En el libro que nosotros escribimos sobre el juicio político a la luz del debido proceso, entendemos que debe reglamentarse precisamente respetando el debido proceso y los derechos fundamentales del funcionario que es sometido a un juicio político. En el 2008 no existía, no estaba todavía complementado lo del debido proceso, no estaba reglamentado hasta el extremo tal que en las propias cámaras legislativas tuvieron que estudiar cuál procedimiento o reglamento interno de la Cámara iban a utilizar, y nosotros, como joven que éramos en esos momentos, porque hace 10 años de ese acontecimiento, consultando con nuestra familia, llegamos a la conclusión de que no nos podíamos exponer a una destitución que iba a ser un bardón en nuestra hoja de servicio.
sobre todo que por razones políticas la decisión estaba tomada previamente. Entonces, por vía de consecuencia, nosotros renunciamos porque el fin del juicio político es la destitución y ante la renuncia hay una falta de objeto y por esa razón nosotros presentamos renuncia. Pero yo quiero, ante la pregunta suya sobre nuestra afiliación política, hacer algunas puntualizaciones porque creo que el ¿Es solo público... una pregunta? ¿Es solo una pregunta? No, pero yo quisiera ahondar, porque, sobre todo porque este es un escenario excelente para nosotros fijar nuestra posición con respecto a ese punto de vista. En primer término, quien nos objetó por tener militancia política fue una institución denominada Fin de la Impunidad Internacional, R. Rodríguez, quienes nosotros en nuestro escrito de defensa le manifestamos a este honorable consejo que debía declararse inadmisible e improcedente por la sencilla razón de que no llenaba ninguno de los requisitos y requerimientos establecidos por el artículo 26 del reglamento de este consejo, el número 1 del año 2017. Pero algo más, cuando una persona va a impugnar o objetar a otra, tiene que hacerlo con la responsabilidad suficiente, dando la cara y no sencillamente escudándose muchas veces en un nombre que solamente es eso, porque cuando yo busqué en internet qué era Fin de la Impunidad Internacional radicado en Miami, sencillamente en la búsqueda en Google no aparecía nada. Pero algo más, una persona que se llama R. Rodríguez, un nombre genérico, que no puso ni cédula, ninguna identificación, no firmó ni siquiera la comunicación que envió a este honorable consejo y su única objeción era que nosotros teníamos una militancia política. Pero algo más, nosotros estamos viviendo un Estado social, democrático y de derecho, donde lo que prima precisamente es la supremacía de la Constitución. Y si esto es así, nadie, absolutamente nadie, primero porque la Constitución no establece ningún control negativo por el hecho de que usted pertenezca a un partido político o haya pertenecido. Esto es un impedimento para usted acceder a una función pública del más alto nivel como la que nosotros aspiramos en el Tribunal Constitucional. Entonces, donde el constituyente y el legislador no distingue, nadie puede distinguir. Nadie tampoco puede obligar a una persona a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. Y si esto es así y se violenta nuestros derechos fundamentales, porque ante una situación como esa estaríamos precisamente, ironía de la vida, violentando el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación. Todo el mundo es igual ante la ley y nadie puede ser discriminado ni por razón de sexo, ni por razón de color, ni por razón de raza, ni por pensamiento político, ni por militancia política. Y no solamente eso, distinguida diputada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 23, el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en su artículo 3, en su artículo 25, en su artículo 26, establece precisamente la no discriminación, el derecho a la igualdad y el libre acceso a cualquier función pública. Bien. Y si esto es así, nadie puede enrostrarlo a nosotros como una imposibilidad si no lo establece la Constitución ni las leyes de la República, a que por ese motivo podamos acceder al Tribunal Constitucional. Independientemente de que por el hecho de ser un dirigente político, haber asumido la responsabilidad social por el áspero ejercicio de esta profesión, no se lo puede considerar que somos una persona que no vamos a actuar con la independencia de criterio, con la honestidad que nos caracteriza. Usted ha hablado aquí de afectación de derechos fundamentales y ha hablado del debido proceso. Y ante estas valoraciones que usted hace, yo le voy a poner un ejemplo para ver también cuál sería su valoración
y su análisis y respuesta sobre lo mismo. ¿Cómo valora usted la aplicación del debido proceso en la afectación de los derechos fundamentales a personas que son incluidas en un expediente sin que se le informe de qué se le acusa? ¿Se respetó ahí el derecho fundamental y el debido proceso? No, porque lo primero que hay que respetar son las garantías mínimas que establece el artículo 69 como consecuencia de una tutela judicial efectiva, donde a cualquier imputado o a cualquier persona que se le acusa de cualquier tipo de infracción tiene que formulársele una acusación precisa y sobre todo ponerlo en conocimiento de cuál es su acusación para que como vía de consecuencia tenga el sagrado derecho a la defensa. Porque si a usted no se le dice de que usted está siendo acusado, usted no puede defenderse. Entonces ahí hay inclusive una cascada de violación a derechos fundamentales, no solamente por no haberle formulado la acusación precisa, sino también porque se le imposibilita a ese ciudadano el que pueda ejercer el sagrado derecho de defensa. Muchas gracias. Senador Reinaldo Pared. Dos preguntas. ¿Usted se encuentra en pleno ejercicio y uso de sus derechos civiles y políticos? Así es, honorable senador. ¿Usted se encuentra dentro de los casos previstos por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que le impiden acceder al Tribunal Constitucional? No. Nada más. ¿Quién pregunta? Magistrado Soto. Bueno, magistrado... ¿Tiene usted en curso algún proceso en su contra? No, magistrado. ¿De ninguna naturaleza? De ninguna naturaleza. Está bien. Gracias. Magistrado Soto. Yepe, te voy a plantear un caso hipotético. Lo he planteado en otras ocasiones, pero te lo voy a plantear porque quiero tu respuesta, por favor. Un ciudadano obtiene el título de abogado en una universidad del país. La MESIL emite sus certificaciones de que es abogado, solicita el S4 al Poder Ejecutivo, se le emite el S4. Para ejercer faltan dos pasos: la juramentación en la Suprema Corte de Justicia y la inscripción al Colegio de Abogados. La Suprema era una instancia para que se le juramente, le fijen audiencia para juramentación. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, no hay forma de que lo juramenten, sin ninguna causa ni motivo, no le dan respuesta, no tienen ninguna limitante, tienen toda su documentación. ¿Se le ha violado a ese ciudadano algún derecho fundamental? De ser así, ¿qué mecanismo tendría él para restablecer ese derecho conculcado? Bueno, yo pienso que una persona en esa circunstancia que usted plantea, se le estaría violentando su derecho a su realización en condiciones de igualdad, de equidad, dentro de un Estado de derecho, para poderse realizar como persona. Y perfectamente, si nosotros fuéramos abogados de ese ciudadano, introduciríamos una acción de amparo a los fines de exigir el cumplimiento por parte de la entidad que no ha cumplido con completar de manera inexplicable con otorgarle la documentación que requiere para que ese ciudadano pueda ejercer su profesión. Magistrado Procurador, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Licenciado Yepes, ¿conoce usted algún tribunal constitucional, incluido el de República Dominicana o de cualquier otro país, donde algunos de sus miembros hayan formado parte de partidos políticos, hayan sido militantes? Sí, si nos vamos a Europa, en Francia, en Portugal, en España, incluso le voy a decir algo. No solamente para ser un buen juez del Tribunal Constitucional se requieren tener los conocimientos constitucionales o conocimientos enciclopédicos constitucionales. Hay que también eso complementarlo con el conocimiento político que debe tener ese individuo. Yo diría que un dirigente político, una persona que haya hecho vida política, tiene un plus, viene a complementar sus condiciones. ¿Por qué? Porque como las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes, son irrevocables y son obligatorias para todos los poderes y órganos del Estado,
ese juez tiene que tener la conciencia clara, la conciencia de Estado, de qué va a decidir para no entorpecer el normal desenvolvimiento de las actividades con una decisión que quizás no es, por el impacto que tiene político, puede perjudicar a las grandes mayorías. Entonces una persona, y por eso en los tribunales constitucionales, que tiene un perfil distinto a los tribunales del orden judicial o del Poder Judicial, un integrante que tenga la experiencia de la vida política, del hacer político, tiene unas condiciones mejores para poder hacer un buen desempeño desde esas elevadas funciones. Muchísimas gracias. No hay más preguntas, licenciado. Así que muchas gracias por su comparecencia y mucha suerte.